Bendiciones, soy el Dr. Daniel Aguiluz y les doy la bienvenida a nuestro curso de Historia de la Iglesia, primera parte. Esta va a ser nuestra primera lección y va a servir como una introducción al curso. Y esperamos que por medio de esta introducción podamos empezar a apreciar la importancia del conocimiento de la historia de la Iglesia y la tradición cristiana para la salud espiritual de nuestras iglesias evangélicas. Nuestro curso consiste en un estudio reflexivo de los sucesos, personajes e ideas más importantes de la historia de la iglesia durante la antigüedad y el medievo, desde una perspectiva evangélica. Varios elementos de esta descripción requieren cierta explicación. Primero, al hablar de la iglesia, nos referimos a la comunidad de fe apostólica que el Señor Jesucristo fundó durante su ministerio terrenal para la realización de su reino entre todas las naciones. En Mateo 16, el Señor promete a Pedro, después que el apóstol haya confesado en el nombre de los 12 que Jesús era el Cristo, es decir, el Rey y Salvador que Dios había prometido para el mundo, Jesús le promete que Él edificaría su iglesia sobre el fundamento de los apóstoles y de esa confesión que Pedro hace en nombre de los apóstoles. Y es de resaltar que Cristo habla de la edificación de la iglesia como algo futuro. Yo edificaré. Y que el Señor describe a la iglesia como mi iglesia. Pero como habría de esperarse, la existencia de la iglesia de Cristo no podía empezar antes de la venida de Cristo. Por ende, nuestro curso empezará a repasar la historia de la iglesia desde el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Y esta aclaración puede parecer tan obvia hasta ser completamente innecesaria. Pero aún así vale la pena hacerla porque, en otro sentido muy importante, la historia de la iglesia empieza desde los inicios de la humanidad. Las primeras personas en creer el Evangelio del Señor Jesucristo, al menos en su forma embrionaria, no son otras que los mismísimos Adán y Eva, quienes guardaron en su corazón la promesa de Dios a la serpiente en Génesis 3:15, que dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente, es decir, el descendiente de la mujer, que entendemos que es Cristo, te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. De la misma manera, el resto de los santos del Antiguo Testamento creyeron las muchas promesas que Dios hizo posteriormente acerca de la venida del Mesías Salvador, y por esta razón el propio Jesús afirma en Mateo 8:11 que en el reino de Dios, personas provenientes de todos los rincones del mundo, sus futuros discípulos, se sentarían en la misma mesa con los santos del Antiguo Testamento, como dice textualmente, con Abraham, Isaac y Jacob, como miembros del mismo pueblo de Dios. Consecuentemente, debemos reconocer que Dios ha estado preparando un pueblo para su Hijo desde el inicio de la humanidad. Y en ese sentido, la historia de la Iglesia empieza con la mismísima creación del ser humano. Naturalmente, uno podría preguntarse por qué, si Dios empezó a formar el pueblo de Cristo, la Iglesia, desde Adán y Eva, nuestro curso no empieza con el inicio de la historia humana. Bueno, en respuesta notamos que ya existe una historia plenamente autoritativa que cubre los sucesos desde Adán y Eva hasta la venida de Cristo. Y esta historia se encuentra obviamente en las Sagradas Escrituras. Por otro lado,
como ya hemos visto, la misma escritura indica que el Señor Jesucristo empezó a edificar su iglesia como tal, es decir, como la comunidad del Mesías ya venido con sus apóstoles. Por lo tanto, podríamos decir que si bien la iglesia empezó a existir de forma embrionaria desde la primera predicación del Evangelio a Adán y Eva, este embrión finalmente nació, por decirlo así, como la iglesia de Jesucristo, del Cristo ya venido a partir pues de esta venida. Y por ende es preciso aclarar que a pesar de que la historia de la iglesia de este curso es aquella que empieza con la venida del Mesías, esta historia no es ajena a la cadena de sucesos que empiezan con la creación de Adán y Eva. La historia de la iglesia es una continuación de los sucesos que se narran desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis. Y a propósito, nosotros asumimos que usted, el estudiante, está familiarizado con esta historia. Obviamente todos somos bienvenidos a tomar este curso, pero como una lectura requerida, se pide al estudiante que se familiarice con la historia que la Biblia presenta. Bueno, segunda aclaración con respecto a la descripción inicial que dimos acerca del curso. Los periodos cubiertos en este curso son la antigüedad y el medievo. La antigüedad, conocida como la antigüedad clásica, se refiere al periodo de influencia greco-romana en la historia mediterránea, es decir, desde el surgimiento de las civilizaciones griega y romana en el siglo VIII a.C. hasta la caída de la parte occidental de este imperio romano en el siglo V después de Cristo. Obviamente nuestro punto de partida no será la fundación de Roma, sino el ministerio de Cristo y sus apóstoles. Pero como los sucesos que examinaremos caen dentro del periodo conocido como la Antigüedad Clásica, describimos la primera parte de nuestra historia como la historia de la Iglesia durante la Antigüedad o la historia de la Iglesia antigua. Esta historia se extiende desde el primer siglo hasta finales del quinto. Por otro lado, el medievo o la Edad Media es el periodo de la historia europea que toma la posta de la antigüedad y se alarga hasta el surgimiento de la Edad Moderna en el siglo XVI, la cual coincide aproximadamente con el descubrimiento de América, el Renacimiento y la Reforma Protestante. Naturalmente, la Iglesia durante esta segunda parte de la historia que investigaremos se conoce como la Iglesia medieval. Ahora, cabe reconocer que debido a que mi propia especialización académica se encuentra en la Iglesia antigua, el material de este curso reflejará mis propios intereses y limitaciones. Conozco mucho más acerca de la Iglesia antigua que de la Iglesia medieval, consecuentemente. A pesar de que la historia de la Iglesia medieval, que dura casi unos 1000 años, abarca casi el doble de tiempo que el de la Iglesia antigua, en esta clase aprenderemos más acerca de la Iglesia antigua que de la medieval. Ahora bien, aunque mi especialización pueda llevar a cuestionar la imparcialidad de mi opinión, me parece que es apropiado enfocarse en la Iglesia antigua porque ella es la raíz y la madre, por decirlo así, de todas las ramas del cristianismo. Como veremos en el transcurso de nuestra clase, la Iglesia ha sufrido un número de cismas y divisiones a través de toda su historia. Y estas divisiones han resultado en diferentes características que distinguen a un tipo de cristianismo del otro. Pero
el estudiar la iglesia antigua nos permite descubrir un cristianismo previo a las grandes divisiones históricas. En otras palabras, la historia de la iglesia antigua les concierne de igual manera a todas las iglesias y denominaciones cristianas de hoy en día. Lo último que acabo de decir introduce el tema de por qué debemos conocer la historia de la iglesia. La iglesia es una familia espiritual muy antigua en la que, para bien o para mal, las generaciones pasadas han influenciado profundamente a las presentes. Esto no debería sorprendernos, ya que lo mismo ocurre en la vida cotidiana. Me guste a mí o no, lo que mis antepasados hicieron ha tenido un impacto profundo en mi vida. Por ejemplo, yo ni siquiera existiría si mis padres no se hubieran unido en el momento preciso en que lo hicieron. La manera en la que hablo se debe en gran parte a que mis padres hablan de esa forma y ellos por su parte aprendieron de sus propios padres a hablar de esa manera. Muchas de las costumbres que tengo en mi hogar hoy en día las aprendí de niño porque esas eran las costumbres que mis padres aprendieron de los suyos. Si nos ponemos a pensar, debemos concluir que gran parte de lo que somos es el resultado de las acciones y decisiones de nuestros antepasados. Por lo tanto, el conocer nuestra historia familiar nos ayuda a conocernos a nosotros mismos de manera más completa. Conocer nuestra historia familiar nos ayuda a entender por qué pensamos como pensamos y por qué actuamos como actuamos, si no totalmente, al menos en gran parte. Y lo mismo ocurre con nuestra historia espiritual. Las iglesias de hoy en día son, en gran parte, el resultado de las decisiones y acciones de las iglesias de ayer. Pero además de ayudarnos a entender quiénes somos y por qué somos lo que somos, el estudio de la historia nos puede ayudar a fortalecer la salud espiritual de nuestras iglesias. Al conocer nuestro historial familiar, podremos reconocer nuestras fortalezas y debilidades y tomar las medidas necesarias para compensar nuestras carencias. Una vez más, algo similar ocurre en nuestra vida cotidiana. Al acudir a un nuevo consultorio médico requiere que describamos el historial médico de nuestra familia para que el doctor sepa qué enfermedades tuvieron nuestros padres y abuelos y consecuentemente a qué males tenemos nosotros cierta propensión. Si, por ejemplo, muchas personas en mi familia murieron por un ataque al corazón, yo debería esforzarme en cuidar este órgano vital, comiendo de forma saludable y ejercitándome. De manera similar, diferentes iglesias tienen diferentes fortalezas y debilidades. El conocer nuestro historial eclesiástico nos ayudará a identificar nuestras propias fortalezas y debilidades para tomar así los pasos necesarios para fortalecer la salud espiritual de nuestras iglesias. Como bien advirtió el ensayista español George Santayana, aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. O para parafrasear a Justo González, sin el conocimiento de la historia, el presente nos resulta incomprensible y el futuro imposible de vencer. Otra manera en la que el estudio de la historia de la iglesia nos puede ayudar a fortalecer la salud espiritual de nuestras iglesias es introduciéndonos a los grandes maestros que Cristo ha regalado a su iglesia a través de la historia. El apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 4, empezando con el versículo 7. Dice: pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Y luego pasamos al versículo 11 que dice: el mismo
constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Este pasaje es muy conocido en nuestras iglesias evangélicas, pero normalmente su aplicación se limita al contexto actual. Según lo que solemos escuchar, Cristo regala maestros a la iglesia hoy en día para la edificación de los creyentes. Esto es innegable, pero Pablo escribió este pasaje hace 2000 años. Si creemos que Cristo sigue administrando estos dones hasta el día de hoy, debemos reconocer que Cristo ha estado regalando maestros dotados por su Espíritu a través de todos estos 2000 años. En otras palabras, la Iglesia de Cristo tiene un tesoro incalculable de 2 milenios repletos de enseñanzas sumamente edificantes. El estudio de la historia nos puede ayudar a descubrir estos tesoros doctrinales. Otro beneficio del estudio de la historia de la iglesia se puede deducir del pasaje ya citado de Efesios 4. En el versículo 13, Pablo señala que Cristo otorga a la iglesia estos dones de enseñanza con el fin de que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hoy en día existe una gran variedad de iglesias. No solo están las iglesias ortodoxas, las orientales, la católica romana, las protestantes o evangélicas, sino que dentro de las evangélicas, por ejemplo, también se encuentran muchas divisiones. Existen iglesias bautistas, metodistas, luteranos, presbiterianos, pentecostales, neopentecostales, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las maneras principales en que todas estas diferentes iglesias se distinguen del resto es por sus creencias particulares. Pero a pesar de estas diferencias doctrinales, todas ellas se consideran cristianas. ¿Por qué? Pues porque, como dice Pablo, hay una sola fe. El estudio de la historia de la iglesia nos ayuda a identificar las creencias más básicas del cristianismo, las creencias que todos los cristianos han tenido en común a través de los siglos, la única fe a la que Pablo se refiere anteriormente en Efesios 4. Y a su vez, este descubrimiento nos puede ayudar a diferenciar doctrinas primarias, es decir, las creencias que unen a todos los cristianos, de las doctrinas secundarias, es decir, las creencias que distinguen a un tipo particular de cristianos del resto. Y de esta forma, la historia nos ayuda a alcanzar la unidad de la fe que Pablo nos llama a manifestar en Efesios 4. Por si lo mencionado hasta ahora no fuera suficiente, Efesios 4 sugiere otro beneficio del estudio de la historia de la iglesia. El apóstol Pablo explica en el versículo 14 que así, es decir, después de alcanzar la unidad de la fe, ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. El estar cimentados en la fe que la iglesia ha confesado y proclamado a través de los siglos nos puede también ayudar a resistir las corrientes ideológicas de cada generación. Para bien o para mal, cada etapa de la historia tiene sus propias tendencias. Mucho de lo que pensamos y hacemos hoy en día es una reacción a los errores de la generación anterior. Lamentablemente es muy común, incluso dentro de la iglesia, que nuestro celo
por evitar ciertos errores, nos lleve a cometer los errores opuestos, llevándonos de un extremo al otro. A través de todos estos cambios de pensamiento, el conocimiento de la fe histórica de la Iglesia puede servir de ancla para nosotros. El apologista inglés C.S. Lewis expresó una idea similar con las siguientes palabras. Cito: cada época tiene una habilidad especial para entender ciertas verdades, pero también una tendencia peculiar para cometer ciertos errores. Todos, por lo tanto, necesitamos los libros que corrijan los errores característicos de nuestro propio tiempo. Y estos son los libros antiguos. Por supuesto, esto no quiere decir que haya algo mágico en el pasado. Las personas en el pasado no eran más listas de lo que somos ahora, solo ellos cometían tantos errores como nosotros, pero no los mismos errores. Los escritores antiguos no afianzarán los errores que cometemos hoy, y sus propios errores, estando ya al descubierto, no nos harán correr peligro. Dos cabezas piensan mejor que una, no porque una de ellas sea infalible, sino porque es difícil que ambas cometan el mismo error. Ciertamente los libros del futuro serían de igual ayuda que los del pasado, pero desafortunadamente no podemos obtenerlos todavía. Hasta ahí las palabras de Lewis. Aparte de la salud y la estabilidad doctrinal, la inspiración devocional es otro beneficio que se puede derivar del estudio de la historia de la Iglesia. Después de citar el ejemplo de muchos héroes de la fe que lograron grandes proezas con la ayuda del Señor en el transcurso de la historia bíblica, el libro de Hebreos concluye en el capítulo 12, versículo 1, dice: por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Pero como ya aclaramos, la historia del pueblo de Dios no terminó de escribirse con el último libro de la Biblia. Además de los muchos testimonios de héroes bíblicos, tenemos el testimonio de las hazañas espirituales que Dios ha seguido realizando en las vidas de sus santos, en los 2 milenios que han transcurrido desde la conclusión del canon bíblico hasta nuestros propios días. El tesoro de riquezas espirituales que el estudio de la Iglesia ofrece no se limita a las enseñanzas de grandes maestros, sino que también incluye las vidas sumamente inspiradoras de mártires, misioneros y reformadores que fueron fieles a Cristo hasta el fin y de esa manera cambiaron el mundo. Hasta el momento, todas las razones para el estudio de la historia de la Iglesia que hemos repasado aplican de igual manera a cualquiera de sus etapas. Podemos encontrar, por ejemplo, grandes maestros y creyentes con vidas extraordinarias e inspiradoras en cada siglo de la historia de la Iglesia. Pero además de las razones generales ya mencionadas, también podemos agregar algunos motivos especiales para estudiar el desarrollo del cristianismo durante la antigüedad y el medievo de forma particular. Anteriormente expliqué por qué pienso que es apropiado dedicarlo a la iglesia antigua en vez de la medieval. Si bien la iglesia medieval fue la antesala a la reforma protestante, que finalmente desembocaría en todas nuestras iglesias evangélicas, la iglesia antigua es la raíz de todas las formas del cristianismo. La iglesia antigua no solo es la madre, por decirlo así, del protestantismo evangélico, sino también del catolicismo romano, la ortodoxia oriental, las otras iglesias orientales y cualquier otra forma de cristianismo que pueda existir. Y justamente por ser el primer eslabón entre la iglesia en tiempos apostólicos y las versiones modernas del cristianismo, la iglesia antigua nos presenta una ayuda especial e incomparable para el estudio bíblico que tanto valoramos los evangélicos. Como veremos a su debido tiempo, fue la iglesia antigua
quien preservó y coleccionó los escritos apostólicos que conformarían el Nuevo Testamento. Y por ende, deberíamos considerar cuidadosamente la fe que dirigió a la Iglesia antigua en este proceso para que esta misma fe guíe nuestra propia interpretación de las Sagradas Escrituras. Además, la cercanía de la Iglesia antigua a los tiempos apostólicos también podría ayudarnos a reconstruir de forma más precisa el contexto cultural e histórico del Nuevo Testamento para comprender mejor sus enseñanzas. Por ejemplo, esto puede ser un poco controversial, pero el manual conocido como la Doctrina de los 12 Apóstoles o la Didaqué, escrito en griego a fines del primer siglo, es decir, en el mismo idioma y en el mismo siglo en el que el Nuevo Testamento fue escrito, revela que a pesar de significar sumergir, el verbo baptizo también podía usarse para describir el acto de verter agua sobre el candidato bautismal en casos de necesidad extrema. Este descubrimiento sugiere que no deberíamos nosotros rechazar de forma absoluta cualquier bautismo que no haya sido ejecutado por inmersión, alegando que el significado original de la palabra griega no admite excepciones. Otras razones para estudiar la historia de la Iglesia antigua también incluyen que ésta desarrolló las confesiones de fe y los sistemas de gobierno eclesiástico más influyentes en toda la historia y experimentó la transición de minoría ilegal y perseguida a la religión oficial del Imperio Romano. Por su parte, el estudio de la Iglesia medieval nos permite conocer las circunstancias que contribuyeron al surgimiento del papado y la expansión de su control en Europa occidental. Obviamente esto debe ser de sumo interés para nosotros en Latinoamérica porque el papado es el componente esencial y definitorio de la Iglesia Católica Romana, la cual es la religión más grande de toda nuestra región. Además, es contra las desviaciones y abusos de esta iglesia que reaccionaría la Reforma Protestante, es decir, contra los abusos de la iglesia medieval. Luego, la Reforma Protestante daría origen a todas nuestras denominaciones evangélicas. Por otro lado, el periodo medieval también sirve para esclarecer las diferencias entre las ramas del cristianismo más influyentes a través de la historia, a saber, el catolicismo romano y la ortodoxia oriental. Es natural que estas designaciones no tengan mucho sentido al inicio de nuestro curso en esta primera sesión, pero a su debido tiempo podremos entender algo de la trascendencia de los asuntos que acabo de mencionar. Varias de las razones para el estudio de la historia de la Iglesia que acabamos de considerar revelan el interés principal que yo mismo tengo en la historia de la Iglesia. Lo que más me atrae del devenir eclesiástico es el desarrollo de la fe cristiana. ¿Qué creían los cristianos de diferentes épocas? ¿Por qué tenían esas creencias? ¿Cómo se transformaron esas ideas y prácticas en lo que confesamos y practicamos hoy en día? Estas y otras preguntas similares son el interés de un campo específico dentro del estudio de la historia de la Iglesia. Este campo se conoce como la teología histórica. La historia general de la Iglesia no solo investiga las creencias religiosas de los cristianos en una época específica, sino también sus costumbres y los personajes y sucesos más influyentes, además del contexto cultural y social de todos estos asuntos. Por otro lado, la teología histórica se enfoca en el desarrollo de la doctrina. Y si bien la teología histórica también puede y debe considerar varios asuntos históricos, ella hace esto con el fin de comprender mejor el desarrollo de las creencias y de las enseñanzas de la Iglesia. Y lo que vamos a ver en las sesiones futuras reflejará mi interés personal en el aspecto doctrinal de la historia de la Iglesia.
Ahora, esto no quiere decir que solo hablaremos de doctrina, ciertamente consideraremos los muchos otros asuntos que conciernen a la historia general de la Iglesia, pero debo reconocer mi interés especial en la doctrina, porque esta admisión le ayudará a usted a comprender el grado de atención que daremos a los diferentes temas en nuestro estudio. Y esta predilección personal por los asuntos doctrinales de la historia de la Iglesia explica por qué, por ejemplo, a diferencia de otras versiones de este curso, nuestro plan de estudio dedica una sesión entera a la regla de la fe y otra a las resoluciones doctrinales de los concilios ecuménicos. La confesión que acabo de hacer acerca de mi interés en la doctrina también sirve para aclarar algo importantísimo sobre la naturaleza del estudio de la historia. El Evangelio de Juan concluye afirmando que en el versículo 25 del capítulo 21 dice: Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Anteriormente en su Evangelio, en los versículos 30 y 31 del capítulo 20, Juan ya había escrito: Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida eterna. ¿Por qué cito estos pasajes del Evangelio de Juan? Ninguna presentación de la historia repasa absolutamente todos los sucesos y personajes conocidos del periodo considerado. En este sentido, se debe reconocer que la historia siempre es selectiva. En otras palabras, ya que no se puede mencionar absolutamente todo lo que se conoce sobre el tema, el historiador debe decidir qué cosas incluir y qué cosas omitir al hacer su presentación. Incluso si se pudiese mencionar todo, el historiador todavía tendría que decidir en qué orden y de qué manera presentar la información que se tiene. Es importante admitir, por lo tanto, que por lo general los intereses y propósitos personales del historiador son los factores determinantes en este proceso de selección, ya que el historiador es quien decide qué contar y cómo contarlo. Sus objetivos lo guiarán al tomar estas decisiones. En el ejemplo de Juan, el propósito de que sus lectores crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, es lo que lleva al apóstol a seleccionar las señales milagrosas de su evangelio. Los milagros que Juan narra y la forma en que los narra fueron determinados estratégicamente por el mismo apóstol con el fin explícito de persuadir a sus lectores a creer que Jesús es el Salvador del mundo. Esta admisión sobre la naturaleza de la historia naturalmente nos lleva a preguntar cuáles son los intereses y propósitos del profesor de este curso. Bueno, ya reconocí mi interés especial en el desarrollo de la doctrina cristiana, pero es hora de ser un poco más específico. Si repasamos la descripción inicial de nuestro curso, dice: el curso de Historia de la Iglesia, la primera parte de ella, consiste en un estudio reflexivo de los sucesos, personajes e ideas más importantes de la historia de la Iglesia durante la Antigüedad y el Medievo desde una perspectiva evangélica. Quien les habla se describe como un cristiano evangélico. Evangélico clásico, podríamos agregar. Si bien en su sentido más amplio de relacionado al evangelio, el término evangélico puede ser apropiado por cualquier tipo de cristiano, sea protestante, católico, romano, ortodoxo, oriental o cualquier otro tipo. Desde el siglo XVI, el adjetivo ha adquirido un significado más específico, concretamente el de un cristianismo protestante. De hecho, hoy en día, el ser evangélico frecuentemente significa ser una clase peculiar de protestante.
Por lo general, la designación evangélico se refiere a un protestantismo tradicional, a diferencia de uno liberal, y conversionista. Como un cristiano evangélico en este último sentido, yo creo que la Biblia es la norma suprema de la fe para la Iglesia y como tal las Escrituras tienen una autoridad que está por encima de cualquier maestro o concilio de la Iglesia. Además, creo que el Evangelio llama a toda persona a nacer de nuevo y esto por medio de una fe personal y viva en el Señor Jesucristo para salvación. Naturalmente, considero que la proclamación del Evangelio es un elemento fundamental de la misión de la Iglesia. Ahora bien, digo que soy un evangélico clásico porque el cristianismo clásico ha enfatizado ciertas creencias centrales, como la Trinidad y las dos naturalezas de Cristo. Pero trágicamente muchos evangélicos tienden a descuidar estas doctrinas. Y personalmente estoy convencido de que todos los evangélicos necesitamos estar en sintonía con el consenso de la Iglesia a través de los siglos. Y por eso estamos haciendo esta clase. Y este consenso es lo que yo estoy llamando un cristianismo clásico. Ciertamente tengo otras convicciones teológicas e influencias sociales que afectan mi enseñanza. También soy, por ejemplo, un ministro presbiteriano. Pero mis convicciones evangélicas son una de las principales influencias en este curso y por lo tanto es justo que la reconozca desde el principio. Bueno, ¿qué clase de repercusión tendrá esta identidad evangélica en nuestro estudio de la historia de la Iglesia? Como advertimos anteriormente, es virtualmente imposible repasar en una sola clase todos los sucesos históricos que se conocen. Consecuentemente, el repaso tiene que ser selectivo, pero esta selección depende en gran parte de las convicciones e intereses del profesor o la escuela que ofrece la clase. Ya que nuestro curso asume una perspectiva evangélica, nos enfocaremos en temas de interés evangélico, como la formación del canon bíblico, la confesión de fe de la Iglesia. Por otro lado, nuestra identidad evangélica también determinará nuestra evaluación de los desarrollos históricos que repasaremos. Por ejemplo, cuando consideremos el surgimiento del papado durante el medievo, nuestras convicciones nos llevarán a juzgar este desarrollo como algo negativo. En contraste, una historia de la Iglesia desde una perspectiva católica romana valoraría positivamente el mismo desarrollo. De hecho, una perspectiva católica romana tradicional argumentaría que el papado no surgió en la Edad Media, sino que fue establecido por el mismísimo Señor Jesucristo. Vemos entonces que nuestras convicciones tienen un impacto profundo en el estudio de la historia de la Iglesia. Estas convicciones determinan tanto la evaluación como la interpretación de los diferentes sucesos históricos. Al igual que la Biblia, la historia también se puede interpretar de diversas maneras. Ahora, el reconocimiento de estos elementos subjetivos en el estudio de la historia podría llevarnos a concluir que es imposible conocer con certeza la verdad del pasado, ya que toda interpretación de la historia está contaminada por los prejuicios de los historiadores. A su vez, tal conclusión pareciese quitar todo sentido a nuestro curso. ¿Para qué estudiar la historia si ni siquiera podemos hacerlo con completa objetividad? ¿Para qué dedicar las próximas semanas o días, meses a la investigación del pasado de la Iglesia si nuestras convicciones y preferencias influenciarán de forma inevitable en nuestra lectura del pasado? Bueno, en respuesta a estas preocupaciones naturales, es beneficioso aclarar que el verdadero problema para el estudio de la historia no es el reconocimiento, sino la ignorancia de nuestros prejuicios. Sin lugar a duda, todos tenemos prejuicios, todos tenemos ideas y convicciones que afectan nuestra percepción de la realidad.
Es imposible estudiar la historia con una mente en blanco y completamente imparcial. Pero si ignoramos o negamos nuestros prejuicios, estos ejercerán una influencia más sutil y profunda para nosotros. Por otro lado, si reconocemos nuestros prejuicios, seremos capaces de tomar ciertas medidas para evitar que estos prejuicios controlen de forma imperceptible, pero completa, nuestra investigación de la historia. La persona que no sabe que sufre de daltonismo podría concluir que las frutas buenas y las malas tienen el mismo color y resignarse a distinguirlas por medio del gusto, porque su vista no le permite distinguir el color. En contraste, la persona que sabe que sufre de daltonismo podría venir al mercado con un amigo con visión saludable para que le ayude a distinguir los colores y le ayude a seleccionar la fruta buena. De manera similar, el reconocer nuestros prejuicios puede ser algo bastante útil, ya que nos advierte que debemos consultar perspectivas diferentes a la nuestra, para evitar a que nuestra visión peculiar tiña y distorsione la evidencia. Y por esta razón, los apuntes de este curso no solamente ofrecerán muchas referencias a fuentes primarias, como los escritos de los padres de la Iglesia, y vamos también a ofrecer citas, sino que aparte de eso también vamos a hacer referencia a libros que son escritos desde perspectivas diferentes y hasta opuestas a la perspectiva evangélica. Obviamente, el propósito de consultar estas perspectivas diferentes no debe limitarse a la refutación de nuestros adversarios. Si nosotros no tenemos una actitud humilde, que está dispuesta a recibir corrección, entonces no hay mucha esperanza de que podamos aprender. Ya que mencionamos las referencias que haremos a fuentes primarias, parece ser un buen momento para explicar el formato del repaso histórico que encontraremos en las siguientes sesiones. Algunas clases y libros organizan su repaso de la historia por temas. Por ejemplo, una de las lecciones sobre la Iglesia antigua podría dedicarse al tema de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, explicando cómo el cristianismo pasó de ser una minoría perseguida a la única religión legal del imperio. Aunque nosotros organizaremos el material por temas en algunos casos puntuales, en su mayoría nuestras lecciones van a presentar los sucesos más resaltantes de los periodos que estamos estudiando en el orden en que ocurrieron, sin intentar organizarlos por tema. El resultado será que, en lugar de enfocarnos, como digo, en un solo tema para desarrollarlo plenamente, cada lección podría presentar varios asuntos y hacerlo de una manera incompleta, en el sentido que solo mencionaría parte del desarrollo de tal asunto. ¿Por qué pues seguimos un orden cronológico en vez de un orden temático? Bueno, primeramente para ofrecer un sentido más auténtico de la historia, porque la verdad es que muchas cosas ocurren simultáneamente en la vida y muchas de estas cosas, por no decir todas, están entrelazadas y se influyen recíprocamente. Nuestro formato nos ayuda a ver estas relaciones entre diferentes asuntos. Por otro lado, algunas veces los repasos por tema sintetizan tanto el material que nunca llegan a ofrecer casos concretos que ilustren las ideas que se presentan. Nuestro formato se dedica a presentar los casos concretos que a su vez permitirán sintetizar el material en base a fundamentos sólidos. En otras palabras, el estudiante podrá decir esto fue así o fue así por esta o aquella razón y no solamente porque así dijo el profesor. Justamente para proveer al estudiante un entendimiento más certero de los eventos que repasaremos, es que ofrecemos, al menos en la primera parte, varias citas de fuentes primarias, es decir, el testimonio escrito de las propias personas que pasaron por estos eventos.
La última aclaración con respecto al curso tiene que ver con su carácter reflexivo. Nuestra clase desea ofrecer algo más que simple información. Queremos contribuir a la formación cristiana y espiritual de los participantes. Por ende, las lecciones van a invitar frecuentemente a los estudiantes a meditar en las implicaciones del material estudiado para su vida personal y el ministerio de la iglesia. En otras palabras, nuestro curso nos confrontará constantemente con la pregunta: ¿de qué manera debemos cambiar nuestro pensamiento y comportamiento en vista de lo que estamos estudiando? Desde luego, ninguna presentación de la historia merece el tipo de reflexión que dedicamos al estudio de las Escrituras. Ni nuestras lecciones, ni ningún otro libro de la bibliografía que se ofrece en el pensum, en el sílabo de este curso es la palabra de Dios. Aún así, debemos reconocer que el estudio de la historia es un tipo de investigación de las obras de Dios. El Señor no limita su soberanía a los hechos y sucesos narrados en la Biblia. Dios controla el curso de toda la historia. Como el rey Nabucodonosor reconoció después de ser humillado por Dios en el capítulo 4 del libro de Daniel, versículo 35, dice: ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuentas de sus actos. Por ende, el estudio de la historia trae consigo un reto para el creyente. Este reto consiste en el intento de discernir los propósitos de Dios en el curso de la historia. De esta manera, el estudio de la historia puede convertirse en una aplicación de la instrucción que encontramos en el Salmo 143, versículo 5, que dice: traigo a la memoria los tiempos de antaño. Medito en todas tus proezas. Considero las obras de tus manos. Y esto es sumamente apremiante si recordamos que no estamos estudiando la historia de cualquier pueblo, sino la historia de la Iglesia de Cristo, quien es el Rey de toda la historia, que a su vez prometió edificar y cuidar de forma personal a este pueblo. Tomemos, por lo tanto, un momento para reflexionar en lo que hemos considerado hasta ahora. Le invito a que escriba una respuesta que refleje su propio pensamiento y no necesariamente algo que hayamos visto. Y responda las siguientes preguntas. ¿Por qué debemos estudiar la historia de la Iglesia? ¿Qué importancia especial tienen los periodos de la antigüedad y el medievo para el pueblo de Dios? Para concluir esta primera lección, les invito a que me acompañen en esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por llamarnos a estudiar la historia de la Iglesia y meditar de esta manera en tus obras a favor de tu pueblo elegido. Bendice nuestro estudio con un entendimiento certero del desarrollo de las creencias y las prácticas de tu Iglesia a través de sus primeros siglos. Ayúdanos a discernir los desenvolvimientos que fueron saludables de aquellos que deben ser reformados. Danos gratitud por tu cuidado providencial del cuerpo de Cristo, tu amado Hijo. En su nombre precioso te pedimos todo esto.